Sean todos bienvenidos, amados hermanos, una vez más a la transmisión que el Padre nos permite recibir en este hermoso día. Un día lleno de muchas bendiciones, un día lleno de mucha misericordia del Padre para con nosotros. Pues invitarle a que disponga su mente y corazón y nos dejemos llenar y ministrar por lo que el Padre tiene para nosotros en este día. Amantísimo Padre, buen Rey, Señor. Hoy, amado Padre, nos acercamos a ti, Señor, con un corazón, Padre, agradecido y a la vez mostrando nuestra necesidad, amado Señor, delante de ti, Padre. Tú sabes, mi Rey y Padre eterno, que si estamos aquí, Señor, es porque necesitamos de ti limpiar y sanar nuestro corazón. Irnos fortaleciendo a través de tu palabra, Padre eterno. Y a la vez, Señor, fortalecer cada área débil de cada uno de nosotros, Padre, pues todos tenemos batallas de diferentes índoles, amado Señor. Nos acercamos a ti, Padre, pues es el momento, Padre, propicio para poder ser limpiados, restaurados y regenerados a través de tu palabra y tu Santo Espíritu, amado Señor. Hoy tráiganos sobre nosotros, Padre, lo que es la limpieza de todo nuestro ser, de todo nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Que aprendamos a dar fruto, oramos por la sanidad de nuestro corazón, porque quitemos toda lepra e inmundicia que hasta este momento no nos permite crecer, menguar. Quítanos de nosotros toda envidia, todo egoísmo, todo pleito, toda contienda, toda avaricia. Quita de nosotros, amado Padre, todo orgullo, todo lo que no nos permite crecer. Ayúdanos, Padre, a ir limpiando nuestros corazones, amado Señor. Traiga sobre nosotros anhelo, deseo, pasión, que tu palabra, Padre eterno, podamos discernirla espiritualmente y colocar las cosas en su debido orden sin pervertir las cosas, mi Rey, Señor, que tú has dejado establecidas en ella, amado Padre. Traiga sobre nosotros, Señor, tu gloria, tu sanidad. Que haya sobre cada uno de nuestros hogares ángeles que ministren tu palabra, que ministren tu presencia y que limpien ese lugar, amado Padre. Por dentro y por fuera, amado Señor, cúbrenos con tu sangre poderosa, Padre. Abre nuestros ojos, activa los sensores espirituales, mi Rey, Señor. En el nombre de nuestro Mesías, el Salvador, se lo pido todo, Padre. Amén y amén. Tengan muy buenas tardes, amados hermanos. El tema que quiero compartir para este jueves se conoce como el pecado. ¿Qué es el pecado? De desobediencia a la ley del Señor. ¿Por qué este tema? Porque el domingo vamos a tomar los santos elementos, cuantas veces sea necesaria. Cada quien tiene que tener pan y vino para hacerlo en su casa, pero es necesario de un sacerdocio. Y esto lo hacemos una vez al mes, es lo que nosotros alcanzamos a hacer. Pero sin embargo vamos al pecado para que el domingo, cuando estemos los santos, nos pedamos perdón por nuestros errores. No necesariamente el Señor crea que nos va a perdonar, es voluntad de Él. Hay gente que no la perdonó, ya lo he explicado eso. Y lo he venido repitiendo. Fíjense bien, para tener perdón primero se llama expiación de pecados con prepecados, limpieza de pecados, perdón de pecado y proposición de pecados. ¿Qué significa? Que no es que usted solo levante la mano y perdóname, Señor, eso no existe, hermano. Eso no existe. Es un proceso para perdonar. David lo vino a perdonar ya anciano, viejo, por su pecado que cometió con Urías el Eteo. Póngame atención, por favor. El pecado de desobediencia a la ley del Señor. Viene el hebreo cajatán, que significa, fíjense bien, pecado es ofender, errar, descarrar, defraudar, delinquir, pervertir. ¿Qué es pervertir? Cambiar las cosas de Sorín. Así cuando nosotros agarramos la palabra como queremos y no con la forma, la causa motivo le dejó enseñado, le dejó el trazado del Señor. Esa es más pervertir, cambiar las cosas de Sorín. Prevaricar, errar en el blanco significa. Bíblicamente errar en el blanco es fallar cuando rompemos una ley. Pónganme atención en esto. ¿Cómo se define el pecado? El pecado es una transgresión, 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Wow. Pues el pecado es infracción de ley, es una transgresión. Es romper una ley, mandamiento al Señor. Él dejó 569 leyes, pero cuando vino el Mesías Salvador la amplió a 613 leyes. Ya no estamos bajo la ley, como bajo la gracia. Si el Señor cumplió, no ha venido a abrogar la ley, no que a cumplirla. Todo pasará, la tierra y los cielos, pero ni una tilde de tu palabra y ley y mandamientos va a pasar. La gente, esos son malos pastores, malos conceptos. Fíjese bien, dijimos que era ofender, errar, descargar, defraudar, delinquir, pervertir, predicar, errar en el blanco.
Una transgresión. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. Lo que dice en 1 Juan 5:17. Ok, la que leímos primero era 1 Juan 3:4, ahora 1 Juan 5:17. Toda injusticia es pecado. ¡Wow! Todas aquellas cosas que somos injustos es pecado, pero hay pecado que no de muerte. Ok. Todo lo que es la injusticia es quitarle el derecho a la persona ajena. Cuando le quito el derecho a la persona, estoy infringiendo, estoy cometiendo. Depende de lo que sea, pero hay pecados que cometemos que no es de muerte, pero hay pecados que son de muertes. Te enojaste, te malgastaste, te heriste, no es de muerte. Hablaste cosas que no te mueren, pero el pecado, la fornicación, el adulterio, wow, el asesinato, son de muerte, señores. Fíjense bien lo que dice Santiago 4:17, pónganme atención. Y el que sabe hacer lo bueno, fíjense, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado por pecado. Aquellas personas que pueden hacer lo bueno y no lo hacen, sean los disimulados, el Señor le toma por pecado. Las consecuencias las paga, aún no es pecado, no es de muerte, pero tenés que pagarlas. Omisión de un deber conocido, Señor. ¿Ya? Llega tu amigo y puedes ayudarle y le ves una necesidad y no le ayudas sabiendo que le podías hacer y te hiciste de los panes, va. Eso es un pecado. Había una señora donde su pastor le dijo: Señor, yo estoy orando porque me quite, me tengo que comer, vamos a ver para que Dios me le mande. Si él tenía, ¿por qué no le dio a la anciana? Le hubiera sacado algo, tome, llévese una libra de frijoles, llévese frijoles, vaya a cocinar. Ese es un pecado. Haciendo uno de los panes. Miren lo que es el pensamiento del negro. Ok, el pensamiento del necio. Proverbios 4, dice bien, 17. Pensamiento del necio, Proverbios 24:9, perdón. El pensamiento del necio es pecado. ¿Por qué? Un necio sabiendo que lo que está haciendo no es correcto, por eso es pecado. Y abominación a los hombres, el escarnecedor. ¿Qué es lo que usted, hermano? Que sabiendo que lo que estamos haciendo somos necios. Todo pensamiento del necio es pecado. Con solo pensarlo está en contra de las cosas del Señor. Entonces analicemos estas cosas, amada hermana. Transgresión, injusticia, omisión de un deber y pensamientos del necio. La fuente principal del pecado, donde la maldad y iniquidad, son dos corporaciones que el Señor hizo y las puso para probar a los ángeles, y los primeros que cayeron fueron los ángeles. Pero la fuente principal del pecado, del principado gobernador de las tinieblas, que dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de estos padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, pero no hay verdad en él. Cuando habla mentira de lo suyo, habla porque es mentiroso y el padre de la mentira. El principal procultor del pecado es Satanás, el diablo. Él hace que la gente se caiga, él pone tropiezo a la gente, él hace para que toda la gente, la mentira, el engaño. Por eso digo, la verdad nunca ha permanecido en él y el padre es la mentira. Todas aquellas personas que mienten, pastores que mienten, nuestro Padre Celestial no es el Padre, es mentira, es Satanás, el diablo. Señor, en tu milagro hicimos sanidad y milagro, pues yo ni los conozco, no todo el que le diga Señor, Señor se va a salvar, es mentira, hermano. La fuente principal de todos los creyentes, ¿qué importa la gente? Fueron los de adentro. Mira lo que es Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. En el corazón del hombre está el pecado. Y dice que cardíaco esto. En Romanos 8 dice que la nación vino en forma de pecado, pues no pecó. Usted tiene pecado del corazón, pero no lo active, hermano. Se hace pasivo a través del Santo Espíritu. Por eso la primera batalla es el hombre interior con uno mismo, no con la gente de afuera. Mira lo que es Santiago 1:15. Ponga atención. Entonces, la concupiscencia, después que has conseguido dar luz, el pecado. ¿Qué es la concupiscencia? La parte más delgada donde usted peca. Eso lo hace a usted pecar, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. La concupiscencia más delgada donde usted peca. Los demonios son más inteligentes, hermano. La iglesia los tenemos bajo los pies, no, hombre. Si el Señor pondrá nuestro Padre Celestial pondrá a los enemigos bajo los pies del Señor, del Mesías. ¿Usted cree que un demonio lo va a tocar donde usted es fuerte? Lo va a tocar donde usted es débil, en necesidad, en su concupiscencia. Cardíaco, esto en su lujuria, pues. Santiago es cuando usted es lujurioso, se lo van a atacar.
Analicemos esto y profundicemos un poco más desde cuándo viene esta cosa. Viene Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La transgresión de un hombre que fue Adán transmitió el pecado. Por eso el pecado suyo tiene que renunciar a sus padres. Así lo a su padre y atar esta genética administrar para que la transgresión del pecado no pase a nuestros hijos. Es una ley, hermano. La gente ignora todas estas cosas. La transgresión de un hombre lo pasa a todos. Pero usted tiene que pedir perdón y romper sus relaciones con sus hijos con respecto al pecado. El nacimiento natural es un pecado, nacemos en pecado. Por eso se nace que nacemos con el caboche invertido, hay que darle vuelta al asiento de misericordia, nacemos en forma de pecado. Mira que Salmo para que vea que el nacimiento natural es un pecado. Salmo 51:5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¡Wow! Desde que nacemos, tenemos el pecado. ¡Wow! Este es el tema de la preocupación del pecado. Nacemos de diferentes clases de pecado. El pecado nacemos con él, pero no tiene licencia para pecar con un perro. Ya lo vacuné para que no muerda. No está en la licencia para que vaya a morder. A la gente se justifica. No, hermano. Se nace en el pecado, sigue el pecado y se muere, pero no es razón para que usted practique el pecado. Es una batalla. Ese morir con las botas puestas. Clases de pecado. Mira lo que dice Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación. Si hay una nación justa, le engrandece. Mas el pecado afrenta a la nación. Es tan nacional el pecado que es sistemático que toda la gente lo comete. La idolatría, pues va. La fornicación, el sodomismo, el lesbianismo que en medio mundo lo está aceptando las naciones enteras. Es un pecado. Están los pecados personales. Como dice Josué 7:20, Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Padre, el Altísimo de Israel. Y así he hecho. ¡Wow! Tú eres responsable de tu pecado. Reconocerlo para no contaminar el resto. Este pecado que hizo Acán, murieron 27 porque era un solo hombre de Israel. Hay que apartarse del pecado uno para que no caigan las consecuencias de los demás, hermano. Reconocer su pecado. Los desvergonzados, la nacionalidad de los personajes y los vergonzados, Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. ¡Wow! Porque como Sodoma publican su pecado, ni siquiera lo disimula. Gente que no le importa quién es. ¡Ay, alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. ¡Wow! Un sodomita no tiene ni vergüenza, una lesbiana ni le importa, pues. ¿Qué me importa? Dice la gente. En su cara está marcado lo que es. Son sinvergüenza, ni siquiera infingen. Es más, se quieren pasar llevando a la gente. Esta parte a mí me impacta. Mire, Salmos 25:7. Esto está cardíaco, hermano. De los pecados de mi juventud, le dice David al Señor, y me rebelé. No te acuerdes. ¡Wow! Aquellas personas que llegamos a una edad avanzada, los pecados de la juventud, ni te acuerdes, Señor, de mi rebelión, ni te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí y por tu bondad, oh Padre Hashem, Adonai Elohim, Abacadois. La imprudencia al juvenil es grande, hermano. Por eso nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Esas familias que nacieron desintegradas y disfuncional, que ni tenían al Señor, ahora estamos obligados a ser una familia funcional, integrada en el Señor, para que nuestros hijos no cometan pecados juveniles y tengan de que pedir perdón. Están los imperdonables. Va. Esto está cardíaco. Mateo 12:32. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, los milagros que hicieron, alaba Kadosh, a Ruach Santos, no les será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Todas aquellas personas que intentan contra el Espíritu del Señor, la obra del Señor a través del Santo Espíritu, ese pecado es imperdonable. Los de ignorancia, wow. Pero para el caso de ignorancia es para estar el sacerdote. Porque el sacerdote en Hebreos 9:27 solo podemos interceder por los pecados de ignorancia del pueblo. Eso tengo que hacerlo yo. Levítico 4, los demás tienen que ponerse cuenta usted solo. Levítico 4:2. Habla a los hijos de Israel y diles,
cuando alguna persona pecare por yerro, por error, por ignorancia, en alguno de los mandamientos del Altísimo sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, entonces ahí está el pecado de ignorancia y solo el sacerdote lo puede hacer. Y mira lo que dice aquí en Hebreos 9:7, lo que yo le decía a usted. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces usted necesita un ministro, un sacerdote en el orden de Melquisedec en esta actualidad para que pida perdón por sus errores de ignorancia, hermanos. Están los intencionales. ¡Wow! Estamos entendiendo. Tenemos las nacionales, los personales, los desvergonzados, los juveniles, los imperdonables, los de ignorancia, los intencionales. Hebreos 10:26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, usted ya sabe que no tiene que hacerlo y lo hace, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¡Wow! ¿Qué tal como la mira? No me diga que todo es perdonado. Los que ya saben que usted que es pecado y con intención lo hace, ese pecado no se lo perdona el Señor. Entonces los que están siendo regenerados, aquellas personas que están en las congregaciones, aquellas personas que luchan día a día por cambiar, ¿qué debemos de hacer? Primero, reconocer y confesarlo. Salmo 32:5. Mi pecado te declararé y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Padre, el Altísimo, al Abacados, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Reconocer y confesar tu pecado y apartarte de él. Y esperar el perdón del Señor. La gente lo ha tomado muy a ligera esto. Las congregaciones por llenar la iglesia no hablan con la verdad, hermano. Mira lo que dice Ezequiel 33, del 13 en adelante. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Un justo de cierto vas a vivir. Y él, confiando en su justicia, hiciera iniquidad. No sé, el Señor veo que es salvo. Un pecado lo perdona. Todas sus justicias no le serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Por el pecado no será recordado y va a morir. Y cuando dijera el impío, de cierto morirás, y él convirtiere su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda, el que hizo la maldad del pecado, el robo, y devolviera lo que hubiera robado, y caminar en los estatutos de la vida, no habiendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Eso según el derecho y la justicia, y vivirá ciertamente. Aquellas personas que pecaron restituyen lo que hicieron y se apartan del pecado y piden perdón, de ciertamente el Señor los levanta y los perdona, y los sana y los restaura. ¡Wow! Entonces, en pocas palabras, reconocer y confesar y cambiar nuestra forma de ser. Todas aquellas personas que creemos estamos en el Señor, también tenemos que lamentarnos por ellos. Mira lo que Salmo 38:18. Por tanto, a la palabra jurídica, usted no puede dejar de hacer esta cosa. Confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, y lamentarse por haberlo hecho. Para gente que se confiesa y sacar los pechos, hermano, dándose el taco que lo hizo. Es lamentarse y apartarse. Miren lo que dice Romanos 6:6. Póngame atención. Sabiendo esto, que nuestro viejo interior fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Apartarnos, luchar contra el pecado. Apártese del pecado. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Es una batalla, no debe obedecerle, es una batalla interior. Usted es responsable de su vida. Si usted va a entrar a un tribunal y va a ser juzgado, es porque usted es responsable de su vida. Es una batalla. Por eso dije yo que la parte concupiscencia, la parte más delgada donde usted le agrada, ahí donde va a ser atacado. Batalle por esas áreas. Dígale, Señor, yo no puedo, ayúdame, fortalézcame en estas áreas. Mira lo que dice Hebreos exactamente, 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo un alrededor nuestro tan grande nube de testigos, alrededor hay testigos, todos los ángeles y demonios están de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia, apartarse y corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante, una carrera a la estatura del varón perfecto, mi Salvador. Apartar, dejarlo, es una batalla. Tenemos una nube testigo, significa todos los demonios alrededor nuestros, los ángeles peleando por nosotros, y ellos siendo testigos pues para acusarnos. Hebreos 12:4, porque aún no haber resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado, tiene que resistir y batallar, dice. Ahora bien, esto no es fácil hablar, dejar de pecar, no hombre, si eso es lo más fácil, hermano. Ayudas para combatir el pecado, aquí está la parte. Usted no puede, esto es una obra que el Señor lo hace a través de nosotros. Primero, ha dejado algo bien importante en su palabra. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra tu ley sin mandamiento. Se ocupa la palabra, Señor, recuérdela. Salmo 19:7, la ley es perfecta que convierte, el alma, también ley y mandamiento te aparta, habiendo sido purificado en el ambiente del agua, que es la palabra. Efesios 5:25-26. Hay que saber proteger la lengua que hablamos, hermano. Eso es difícil, no es fácil. Lo que es Salmo 39:1, póngame atención, hermano, esto no es fácil. Yo dije, atenderé mis caminos, voy a atender cómo voy caminando, qué es lo que estoy haciendo para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Póngase freno. Es la única manera, hermano. Mire cómo está caminando para no pecar con la lengua. Esto es fácil, hermano. Esto tiene que tener mucha misericordia, Señor, que nos ayude. Hay que proteger la lengua. Mire Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay los que están en el mismo, que son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si usted anda a través del Espíritu lo va a ayudar. La gente ya ve, y usted no se salvó, esa es mentira. Los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu Santo le ayuda y lo fortalece para llevar esta batalla, hermano. Evitar compañeros malos, aquella persona, usted tiene negocio, tiene que tratarlo, pero no a una relación muy cercana, porque entonces usted lo que tiene que hacer es arrastrar a la gente mala a los caminos de luz del Señor, no que lo arrastren usted al pecado. Pues tenemos que evitar malas compañías. 1 Timoteo 5:22. No impongas con ligera las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro, no ande participando con los demás, ahí délo. Y es lo que yo le decía en esta parte, mire 1 Juan 1, del 8 en adelante. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Hay pecado, pero hay pecado de muerte. Siempre tenemos pecado, pero algunos no son de muerte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, nuestro Mesías Salvador, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Tenemos que confesar nuestros pecados e ir al abogado que tenemos para solamente elemento. Abogado tenemos en el Mesías Salvador. Mira lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a través de Yeshua el justo. Necesitamos nuestro Mesías para esto. ¿Por qué esta relación? Voy a hablar algo, qué relación tenía nuestro Mesías con el pecado, porque nació en forma de pecado, pues no pecó. Analicemos cómo fue la vida de él como ejemplo para que la tengamos nosotros mismos. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible, póngame atención, para la ley, por cuanto era débil por la carne, el Padre enviando a su Hijo en semejanza de carne en pecado, y a causa del pecado lo condenó al pecado en la carne, colocó el pecado en la carne, que es el amamiento del alma con el cuerpo del hombre. Y por eso el espíritu del hombre es para batallar contra el alma. Eso es la batalla interior de usted mismo. ¿Qué relación? Lo mandó en forma de pecado, pero no pecó, pues. Mira lo que dice primera de Juan 3:5. ¿Qué relación tenía Cristo? Lo mandó en forma de pecado, pero luchó contra el pecado, nuestro Mesías Salvador. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él batalló contra el pecado. Él venció. ¿Cómo se vence a la muerte? A través de evitar de pecar, hermanos. Por eso usted ahora solo duerme. No es condenado.
2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos la justicia del Padre delante en él. Wow, él nació en forma de pecado, pero no practicó. Nuestra responsabilidad, nuestro pecado cae sobre él para limpiarnos del pecado y así establecer la justicia del Padre. El acto de la cruz del Calvario no es un acto de justicia, no de amor como la gente cree. La gente está equivocada. Mire qué relación Él murió por nosotros. 1 Corintios 15:3. Ponga atención. Porque primeramente os he enseñado que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue un plan perfecto que enseñó el Padre para que la maldición cayera en Él y no sobre nosotros, nos limpiara del pecado. Él murió por nosotros, hermanos, por nuestros pecados, como ofrenda para el Padre. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, y aparecer por segunda vez sin relación el pecado, para salvar a los que le esperan. Wow, hermano, esto está cardíaco. Fue una ofrenda del Padre para muchos, no para todos. Está hablando de la congregación, no los de afuera. Ve lo que dice Isaías para entender bien estas cosas, 53 del 5 en adelante. 5 y 6, vamos a leer 2 versículos. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos todos nosotros sanados. Fue un plan perfecto que la maldición cayera. Todo el que muere en tormento, maldito el que muere en tormento. Él murió a través de la cruz del Calvario, que trae las maldiciones, la muerte, la enfermedad y la pobreza, y cayó sobre él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. No es todo, no que aquellas personas que se acercan a él y se apartan del pecado. Esto está bello. El único que lo puede quitar es él, Juan 1:29, porque le fue dado autoridad tanto en el cielo como en la tierra, como debajo de la tierra. Ahora es una oportunidad del Mesías. Y él intercede al Padre, está a la destra para intercediendo por nosotros para quitarlo. Mira lo que dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: aquí el Cordero del Padre que quita el pecado del mundo. Él es el que está autorizado para perdonar, limpiar pecados. Mire qué relación, para salvar a su pueblo del pecado. Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo, llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La remisión, esto comienza: remisión, compra el pecado, expiación, limpieza el pecado, purificación del pecado, perdón y propiciación de pecado. Son 4 pasos. Él tiene poder para salvar a su pueblo y tiene poder para perdonar. Si él te perdona, está enfermo, inmediatamente viene la sanidad. No te engañes. Mira lo que dice Mateo 9:6. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Tus pecados son perdonados, y lo sana y lo levanta. Mire, quiero que entendamos esta cosa, lo que dice Hebreo 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, el Mesías, el resplandor del Padre y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre, a la majestad de las alturas. A través de él, él limpia nuestro pecado. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Wow. Él limpia nuestro pecado, hermano. Está sentada la majestad, la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, está aquí el problema. Él te perdona, pero hay que andar en la luz. Como Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre del Mesías Salvador, Dios Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay que andar en luz para perdonar, para limpiarnos. El problema es que por perdón y seguimos contaminando, entonces de nada sirve, hermano. Eso está como ustedes van en una esquina y una señora que vende yuca, cada vez que come yuca le da curso. Entonces, por más pastillas que tome, el día que deje de comer la yuca se va a sanar. Así, el día que deje de pecar, entonces viene la sanidad. Esto es hermoso. Miren lo que dice Apocalipsis 1:5, y ahí para terminando. Esto es bien hermoso. Apocalipsis 1:5. Y del Mesías Salvador Yeshua HaMashiach, el fiel
el testigo fiel, el primogénito, el nacido de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre limpia purifica, pero hay que apartarse, Señor. Primero es redimido, comprar pecados, limpieza de pecado. ¿Qué significa eso? Purificación. Eso es bien importante. Lo redime, lo limpia, lo perdona. Hasta que te ha limpiado, te perdona, y después se vuelve propicio. ¿Qué es propicio? Que Él te extiende un cheque a tu nombre para que vos lo cobres. La cantidad tú la pones. ¿Estás dispuesto a hacer esta cosa para que el Señor le extienda un cheque? Bíblicamente estoy hablando, amados hermanos. Si dio la vida de su Hijo, cuanto más todas las cosas que querás. Si el Padre entregó la vida de su Hijo, cuanto más todas las cosas que querás. Mantenga esa actitud. Ore para que este domingo usted le pueda, haya perdón, expiación, purificación, perdón y propiciación de pecados. Y usted pueda presentarse al Señor y que el Señor le extienda el cheque y usted ponga la cantidad que es lo que usted quiere. Estoy hablando espiritualmente, hermanos. No todo el dinero es alegría, aunque tiene poder, hermano. Pero ¿qué le sirve tener dinero cuando usted está todo herido y enfermo? Ponga actitud y ponga por revelación del Espíritu, pida que el Señor le revele qué es lo mejor para usted, porque Él sabe qué es lo mejor para usted. Mantenga esa actitud y déjese ministrar por la oración y la alabanza. Amados hermanos, con esto llegamos al cierre de la palabra que el Padre permitió que recibamos en este día. Recordarles, amados hermanos, que la oración de los niños es bien importante tanto para ellos como para nosotros. Apoyarlos, amados hermanos, y a la vez invitarles a que el día de mañana estamos reunidos. Recuerden, día viernes, mañana estamos reunidos en San Jacinto a la misma hora, 6:45 en punto, para nuevamente incorporarnos a la iglesia. El día domingo a las 9 en punto, culto general, santos elementos. Recuerde la invitación, se le hace pues atentamente. Todos estamos invitados, los que podamos y tengamos el anhelo en el corazón, podamos congregarnos y siempre ser llenos de lo que tiene el Padre para nosotros. Amados hermanos, que la paz del Señor y la bendición siempre estén con cada uno de nosotros. Síguenos en Facebook y en YouTube como Yo Soy el que Soy, Iglesia de Cristo.